Bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más de Proyecto Dominus Tecum. Este día estamos muy contentos porque nuevamente tenemos a este gran invitado, amigo de nosotros, amigo de la casa, Padre Justo Lofeudo, que viene a exponernos un tema muy bonito. Vamos a tener una charla muy especial con él. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal, Mario? Qué gusto de verlo nuevamente. Con el padre tuvimos oportunidad de encontrarnos en En Medjugorje un Medjugorje. ratito. Compartimos con él junto a mi esposa, con el padre Beto también, que le mandamos un abrazo al padre Beto si nos está viendo. Y pues pasamos un momento muy agradable por allá. Así que ahora nuevamente estamos acá en servicio del Señor para trabajar para el Señor y vamos a tener un tema muy bonito, ¿verdad, padre? Sí, sí, sí. Y necesario, ¿no? Para este tiempo, porque hay tanta niebla. Sí, Y es bueno así que es. entre un poco de luz. Así es. Bueno, padre, no sé si podemos iniciar con una oración para entregarle este Sí, programa a nuestro Señor. claro, claro, absolutamente. Gracias. Bueno, nada mejor que con la oración que el Señor nos enseñó y luego la oración de nuestra Madre. Perfecto. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Bueno, vamos a iniciar este programa. Creo que estas preguntas o estas dudas, muchos las han estado compartiendo en estos días a través de los comentarios en el canal. Es referente pues, a lo que ya todos conocemos, el fallecimiento de Papa Benedicto XVI y todo lo que implica el tema relacionado. Eh, bueno, hace unos días atrás, publicábamos una imagen muy interesante que nos fue compartida. El padre también ya la recibió, creo yo. Sobre una imagen en el día del funeral del Papa Benedicto, donde se ve la cúpula de San Pedro y se ve en sí toda la Basílica de San Pedro con una niebla muy densa. Se veía en tinieblas prácticamente el, pues la Basílica de San Pedro. Muchísimos lo relacionaban con que la naturaleza estaba hablando en ese momento, expresaba lo que se sentía, lo que se vivía. Claro, otras personas empezaron con que no, solo es niebla, si es niebla normal, que siempre hay niebla normal en las mañanas en Roma y pues ya sabemos que hay personas que ven unicornios por todos lados y que ven arcoíris y que todo está bonito y que todo está tranquilo, y tratan de no sé, como de fingir de que todo está bien, de que vivimos en una maravilla actualmente, cuando sabemos que estamos bajo prueba, bajo fuego. Entonces, ¿qué significa, padre, realmente para la feligresía católica, para todo aquel que comprende eh, la figura, lo que significó Benedicto XVI para los católicos? Porque yo sé que usted comparte la misma convicción que nosotros por el Papa Benedicto, un papa no comprendido, un papa que incluso es atacado luego de su fallecimiento pues y todo lo que ha aportado él para nosotros. Bueno, no podía ser de otro modo que fuera atacado, ¿no? Porque la es una guerra espiritual, es la guerra contra Dios, y justamente los hijos de las tinieblas no tienen que atacar a la luz, y era realmente que reflejaba mejor la luz, porque ha sido el fiel custodio, el garante del depósito de la fe durante todo el pontificado de Juan Pablo II, y luego él fue el garante de la sana doctrina, la moral cristiana, y todo eso es absolutamente no tolerado, ¿no? Para aquellos que hablan de tolerancia. Él ha sido gran obstáculo a esas terribles fuerzas del mal, que toman distintas expresiones, errores doctrinales, herejías, paganismo, inmanentismo,
naturalismo, qué sé yo, apostasía, la gran apostasía. Entonces, era lógico, y justamente estaba pensando, ¿no? Esa imagen que estabas comentando al comienzo. Esa imagen también a mí me tocó, porque el Señor habla a través de tantas señales que nos da, a través de los acontecimientos, a través de todo, ¿no? Para el que quiere ver. Es cierto que uno no tiene que ver de señales en todas partes, pero algunas que son realmente sugestivas, Notorias. para decirlo de alguna forma, sobre todo porque se trata en este caso de la cúpula. La cúpula es la parte más alta, es la cabeza. Y la iglesia, la Basílica de San Pedro es la que representa a toda la iglesia en el fondo, ¿no? Entonces, no es la sede del obispo de Roma porque es a San Juan de Letrán, pero sí es la sede del Papa en cuanto a la iglesia universal, digamos. Entonces, siempre de ahí se da, por ejemplo, la bendición Urbi et Orbis. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto esta cúpula, un 11 de febrero del 2013, cuando Benedicto da su declaración, que dice que deja el gobierno de la iglesia, no deja la iglesia, deja el gobierno, pues cae un rayo en la medianoche. Y a mí me hace acordar aquellas palabras del Señor, ¿no? He visto a Satanás caer como un rayo. Cayó un rayo sobre la cúpula. Y ahora esta cúpula desapareció. Es decir, había niebla, pero la cúpula no se veía. Llegó un momento que no se veía. Y me comentaba alguien, un italiano ahí, que vive en Roma, y dice, yo nunca la vi así, que desapareciese totalmente la cúpula. Así que yo creo que algo está diciendo, ¿no? Justo ante el funeral, ante el momento de ese tan especial. Por ejemplo, yo me acuerdo otra señal, hablando de otro funeral, este no pude estar. Hubiera querido estar, pero no pude. Pero el otro sí estuve, el de Juan Pablo II. Y eso lo mostró la televisión. Se veía sobre el ataúd el Evangelio y cómo iban corriendo las hojas. Y al final se cerró, como diciendo terminaba un cierto tiempo, porque aquel fue el Papa que llevó a Cristo a todos lados, ¿no? Donde iba no a hablar de política ni de clima, iba a hablar de Cristo, hablar de Cristo como único Salvador, es decir, dar ese anuncio y como diciendo, bueno, ya esto se termina. Y ahora también se ve que se termina algo. Entonces, esto es lo que estamos viendo, que hay una gran confusión. Esa niebla es la confusión, esa niebla es lo que estamos viviendo y lo que podemos vivir. Entonces, claro, Benedicto ha sido ese obstáculo y no ha sido soportado y lo han atacado de una forma increíble, calumnias tras calumnias, le han adjudicado cosas que justamente a él, que fue, qué sé yo, el que destapó el tema de los escándalos sexuales, como que él cubría eso. Bueno, era infamia tras infamia. Recordemos lo de Ratisbona, ¿no? Se le echaron todos encima, nadie lo defendió, era un hombre en total soledad. A Fele, lo contó él, al que era en ese momento el superior de la fraternidad sacerdotal San Pío X, le había dicho, esto fue el comienzo incluso de su pontificado, dice, mi autoridad llega hasta esa puerta, hasta la puerta del despacho. No le hacían caso, lo ignoraba. Por ejemplo, qué sé yo, una cosa que era evidente, la reforma de la reforma. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde se hizo esa reforma de la reforma? Que, por ejemplo, que lo había insinuado el cardenal Sare, también lo desautorizaron. Por ejemplo, dirigirse hacia el sagrario, si era posible poner el sagrario en el centro, en ciertos momentos, en ciertas oraciones, para que nos diéramos cuenta que estamos todos, no es un, un contrapunto entre el sacerdote y la asamblea, donde no se ve dónde está Dios, sino realmente que todos estamos dirigiéndonos a Dios. Pues esas cosas que él quería hacer
nunca fueron hechas, nunca, nunca. Y luego cuando, por ejemplo, pidió, menos mal que en España se hizo, en los países hispanoparlantes, creo que están todos, es así, cuando pidió cambiar el por todos por muchos, El momento de eh, la consagración. Así en el momento de la consagración, exacto. El momento de la consagración del vino, ¿no? del vino, así es. Entonces ahí, pero en Italia todavía se dice per tutti, no per multi. Es decir, no se ha hecho, no se ha hecho. Bueno, y así un montón de cosas. Entonces, esto es simplemente nada, esto es, es el botón de muestra, pero en todo ha sido, y aún hoy, como decías, ¿no? Siguen vituperándolo y calumniándolo y diciendo de todo. Entonces, esa es la realidad de esta lucha que es contra él como vicario de Cristo que representaba a Cristo. Entonces, a él iba todo, todo apuntaba a él. Todos los medios, todo, todo, la finanza. Recordemos, el momento de la declaración, antes de ese momento, el sistema SWIFT, que es un sistema interbancario de transferencia, lo cortaron. No, no pueden ser transferencias para el Vaticano. No podían ir a los cajeros automáticos porque no daban dinero. No podían pagar los sueldos en Vaticano. Bastó que diera la declaración y todo se normalizó, como si nunca hubiera ocurrido nada. Pero es que son tantos, para el que quiere verlo, claro, obviamente. Si Claro, no se claro, quiere ver, o si se ignora, o si se quiere ignorar, bueno, todo está normal, todo bien. Como cuando fue esa declaración del 11 de febrero, ¿no? Fue una cosa tremenda. ¿Pero cómo? Y lo tomaban como bueno. No, pero es normal. Y todos lo decían. Incluso personas que no deberían hablar de esto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, me refiero a los videntes, ¿no? Estoy claro, hablando de apariciones verdaderas, ¿no? Aparición verdadera, un vidente tiene que hablar solo de lo que le transmite la Virgen o el Señor, y nada más, y no dar opiniones. exacto. Pero no decir, no, pobrecito, ya estaba viejo, entonces, bueno, y renunció por eso, ¿no? Entonces, todo esto es un conjunto de cosas que va dentro de algo mucho más grande, que es el contraste, digamos, la lucha realmente con las fuerzas estas del mal contra Dios, ¿no? Y que están personificadas en el fondo. Así ¿Por es, qué? Porque no es en abstracto, se utiliza el instrumento humano, ¿no? exacto. Con todo lo que se ha hablado, Padre, con lo que nos ha expuesto, podríamos considerar que Benedicto era tal vez el impedimento para este misterio de la iniquidad. Y no sé si podría tal vez ampliarnos un poquito qué es el misterio de la iniquidad y en dónde se puede representar como fuerza adversaria de Dios para que podamos entender la pregunta que estoy realizando Sí, y si sí, realmente sí, él se sí. ubica como ese impedimento. Perfecto. Yo voy a ver, ahora tengo aquí la Biblia, a ver si encuentro algo, pero mientras tanto comento. Ok, El, lo que como decía antes, sin lugar a dudas representó el, el impedimento, el obstáculo a que se manifestase completamente este misterio de iniquidad, esto que es el mal en todas sus formas y cuyo propósito ¿cuál es? La destrucción de la iglesia. En el fondo, la destrucción de toda la creación, del hombre, pero el obstáculo más grande es la iglesia, es decir, dentro de este misterio de iniquidad, el primer impedimento, ¿cuál es el impedimento? Es la iglesia. La iglesia ha sido el obstáculo, siempre. La masonería, ¿qué tiene como enemigo? La iglesia católica, porque la masonería es parte de ese misterio de iniquidad, de ese mal. Vamos a ver, entonces, claro, lo que él estaba representando, por supuesto, era la iglesia, nada menos que la iglesia. Por eso fue toda toda la ira contra ellos. Este misterio de iniquidad
Comienza, claro, desde el inicio, ¿no? Cuando Satanás tienta al hombre, ¿no? A rebelarse contra Dios. Pero la manifestación se hace evidente durante la vida de Cristo y sobre todo en los últimos momentos durante la pasión de Cristo. Ahí es la sinagoga, el Sanedrín, que por ahí lo llama también San Juan, esa sinagoga de Satanás, no solo para el Sanedrín, sino aquellos que se oponían y que querían, y que además lo lograron, llevarlo a Jesucristo a la muerte. Eso, ahí es donde se manifiesta el misterio de iniquidad. Y nunca paró, porque a través de 2000 años siempre estuvo oponiéndose a la iglesia, tratando de destruirla, y no lo ha logrado, no lo logrará, pero llegará un momento en que este misterio ha ido creciendo, va en paralelo y ha ido creciendo, y está ahora llegando a la cúspide, al culmen. Es donde parecerá que la iglesia, que tendrá que pasar por la misma, es decir, Pascua del Señor, tendrá que pasar primero por toda la pasión, y luego cuando parecerá que está muerta porque no se replegará, huirá al desierto, como dice en el capítulo 12 del Apocalipsis, ¿no? La mujer en ese caso es la iglesia, que huirá al desierto, les da las alas del águila para estar alimentada durante todo ese periodo, que es el periodo de la tribulación, y que será alimentada ¿cómo? Sobre todo con la Eucaristía, ahí no faltará, en esa iglesia que estará replegada. Ahora, eh, esto del impedimento y demás, que habrán escuchado que muchas veces se lo nombra con el término griego, catejón, se saca de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, que ahora aquí la acabo de encontrar, en segundo capítulo, ¿no? Y, perdón, ya se me iba. Dice lo siguiente. En cuanto está hablando a los tesalonicenses, San Pablo. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro encuentro con Él, os rogamos, hermanos, que no se inquiete fácilmente vuestro ánimo, ni os alarméis, ni por revelaciones, ni por rumores, ni por alguna carta que se nos atribuya, como si fuera inminente el día del Señor, es decir, la venida del Señor, ¿no? Que de ningún modo se engañe nadie, porque primero tiene que venir la apostasía. El primer señal antes de la venida del Señor es la apostasía. Y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Así lo llaman anticristo. Primero tiene que venir el anticristo, tiene la apostasía, luego el anticristo, antes que se manifieste. Dice este hombre de la perdición, el hijo de la perdición, que se opone y se alza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es adorado. Es decir, no soporta la adoración, no soporta. Hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. Y dice, ¿no recordáis que cuando todavía estaba entre vosotros hablaba de estas cosas? Pero ahora ya sabéis qué es lo que lo impide, qué impide su manifestación, que sucederá en su momento, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Aquí aparece, misterio de la iniquidad. Solo falta que sea apartado el que hasta ahora lo retiene. Acá hay dos cosas. Hay algo que lo retiene y hay alguien que lo retiene. Entonces, ese algo se ha especulado quién podía ser. En la antigüedad se pensaba que era el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano se cristianizó. Pero en el fondo no es eso, es la propia iglesia y dentro de la iglesia es el papado, ¿eh? Es Pedro. Y dentro de esos papas hay uno en especial, y yo estoy convencido de que ese uno ha sido Benedicto. Entonces, ahí está el impedimento. ¿Por qué lo digo? Porque lo ha mostrado y porque se ve, a ver, por lo opuesto, se ve porque cómo ha sido atacado él, incluso ahora. Es decir, ¿por qué esa hazaña? Porque él era el impedimento, había que aniquilarlo, había que destruirlo, había que taparle la boca por todos los medios. Y eso lo han logrado parcialmente. El que quiera ver y que busque la verdad y la luz no va a ser engañado, pero muchos sí han sido engañados. Lamentablemente sí, lamentablemente son muchos, muchos los que han sido engañados, muchos se han dejado llevar por
qué sé yo, sarta de cosas que se han dicho de él, que se han mencionado. Otra, pues esta neblina que no es algo solamente como simbólico, sino que es algo real que sucede en la actualidad. Muchísima gente camina en neblina como si no viera más allá de lo que tiene pues al frente y no sé, como que tratan de pasar desapercibidos de lo que realmente está aconteciendo. Es que hay una También, gran confusión, perdón, una gran confusión doctrinal y moral. Ese es el tema. Es decir, son los puntos importantes, la fe y la moral. Entonces, cuando uno quiere hablar de la fe, de la doctrina de la fe, de los artículos de la fe o de la moral cristiana, va a contracorriente totalmente, porque la gente ha asimilado un montón de cosas como normales, cuando son abominables a Dios. No es que no sean anormales, son abominables a Dios. así es. Y ahora, padre, que usted menciona estas abominaciones, quiero comentarle a nuestra audiencia que esta es la primera parte de nuestro programa. Me van a decir, no, no terminen, por favor, que está muy interesante, queremos saber qué sucede, qué acontece, porque lo que se viene ahora es hablar sobre estas abominaciones, sobre estos, digamos, paradigmas o situaciones de comportamiento que están atacando a nuestra filigresía, a la doctrina, y que van a tratar pues, de desviarnos del camino. Ahora ya sabemos pues que este impedimento de la iniquidad ha dejado de existir terrenalmente, claro. Eh, entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Luego de darnos cuenta que esta protección, que esta, como usted lo ha llamado, este catejón, eh, pues parte se hace a un lado, que puede venirle a la iglesia. Entonces, esto lo vamos a ver en el siguiente programa junto con el padre. Le voy a comprometer ya al padre de volver a vernos en un siguiente programa para poderles explicar un poquito de esto. Así que, hermanos, les agradecemos por haber estado con nosotros, por haber pues, participado activamente. Sabemos que tenemos muchos comentarios, muchas posiciones, muchas ideas a través del chat. Y les invito a que sigamos comentando, que sigan escribiendo y sigan compartiendo este video. No se pierdan la segunda parte que se viene muy pronto y le pido al Padre si nos puede conceder su bendición para finalizar este programa. Desde luego. Invoco además la protección y la intercesión de María Santísima y de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre, por su tiempo y quedamos listos para la segunda parte. Creo que hemos dejado en suspenso el tema en un momento muy clave, así que vamos a seguir platicando al respecto. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias.